Hola, la saluda Gaby del Instituto Bíblico para la Mujer, hoy 30 de octubre, revisando nuevamente nuestro devocional en pos de lo supremo. El título de hoy es simplemente Fe. La cita la encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 6, donde dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Oremos, Padre amado, te damos gracias por todo lo que tú nos dices a través de tu palabra escrita. Oh Señor, ayúdanos a entender el concepto de la fe bíblica, porque tú dices que es imposible que podamos vivir vidas que te agraden a ti, si no es que estamos aplicando y viviéndolas por medio de la fe. Por ende, te rogamos que por medio de tu Espíritu y para la gloria de tu Hijo Cristo Jesús, que nos ayudes, mi Dios, a ser cambiadas de gloria a gloria, incluyendo, a través del material de este devocional. Ayúdanos, Señor, a que estos minutos sean de cambio para nuestras vidas, de modo que vivamos por fe para agradarte a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, hermanas, quiero confesarles de antemano que muchas veces cuando leo este devocional, puede ser un poquito confuso, pero eso no es necesariamente malo, es algo bueno porque nos da la disciplina de meditar, de profundizar, de no esperar que todo esté automáticamente masticado para nosotros. Entonces, este versículo tan importante que creo que muchos de nosotros nos podemos sentir muy familiarizadas en él, pues en realidad tiene una importancia sumamente grande y creo que aquí el hermano nos va a retar en cuanto a lo que es la fe bíblica, ¿ok? Así que vamos a empezar nuestro tiempo con unas aclaraciones de lo que no es la fe bíblica. Ya muchas veces es importante empezar primero por la negativa, o sea, decir esto no es la fe bíblica, ¿ya? Entonces dice, la fe en oposición activa al sentido común, se convierte en fanatismo y no va más allá de un simple emocionalismo errado. ¡Wow! Fíjense que cuando nosotros entendemos por fe como que tenemos que tirar por la ventana nuestra mente, eso significa que vamos a fácilmente caer en lo que se llama fanatismo, de lo cual muchas de nosotras hemos sido culpadas de ser fanáticas y de pronto algo tienen de razón cuando nos dicen eso, si es que realmente nosotros estamos dando a entender que tener fe es abandonar la mente en la puerta, digamos, de donde vayas a estudiar la palabra. Ahora, por lo contrario, es necesario también entender lo siguiente, ¿ok? Que el sentido común enfrentado a la fe es puro racionalismo y demuestra un distorsionado culto a la razón como base de toda verdad. Es decir, si nosotros pensamos que tener el sentido común o guiarnos por el sentido común elimina la posibilidad de vivir también por fe, también ahí estamos errados. Así que es bueno que vuelvan a leer hasta que realmente entiendan esos dos puntos de vista tan importantes, ¿ok? La fe no requiere que tiremos por la ventana el sentido común, pero depender del sentido común donde no hay espacio para la fe nos lleva totalmente al engaño también. Podríamos decir que con esto es suficiente para cerrar nuestro tiempo juntas, pero el hermano Oswald Chambers nos ayuda más como tener un hermano mayor o alguien que nos aconseje en cuanto a la palabra. Qué lindo. Dice, la vida de fe coloca ambos, es decir, la fe con el sentido común. Los dos elementos tienen que entrar en un justo equilibrio. Y por sentido común estamos hablando del raciocinio que el Señor nos ha dado como hechos por haber sido hechos a su imagen, ¿verdad? Tenemos un sentido común, pero este sentido común tiene que ser ajustado por la palabra del Señor, pero cuando es ajustado por la palabra del Señor, entonces tiene que encontrar una salida en nuestras vidas a través de lo que se conoce
como la fe. Entonces dice, en realidad el sentido común y la fe son tan distintos entre sí como la vida natural de la vida espiritual o los impulsos de la inspiración. Es cierto, ¿verdad? El sentido común y la fe se encuentran en oposición, por eso que hay que entender a qué se refiere el hermano y bueno, a qué se refiere la palabra cuando puestos en una relación correcta, nos llevarán a vivir vidas agradables delante del Señor, lo cual es la meta, ¿no? Nada de lo que Jesús dijo proviene del sentido común. Todo lo que él decía venía del cielo, no era del sentido común, digamos, del raciocinio de una persona natural. Más bien, dice el hermano que nada de lo que Jesús dijo proviene del sentido común, que en sí mismo es limitado y deficiente, ¿ven a lo que me refiero? Sino del sentido de revelación. Todo lo que Jesús nos dijo cuando se encarnó, tomó un cuerpo para identificarse con nosotros y ser nuestro sustituto, como estábamos viendo en el devocional de ayer. Él vino, pero cuando estuvo aquí con nosotros, todo lo que él nos comunicó, todo lo que él habló, no era basado en el sentido común, racional o de la persona natural, sino que él traía revelación, es decir, él traía verdad a un mundo cautivo en la mentira. Dice, no obstante, antes de que llegue a ser algo real en tu vida, la fe ha de someterse a prueba. Es decir, por más que Dios, Jesús nos hable las verdades que Él nos habla, si nosotros no estamos dispuestas a ponerlo en práctica, jamás se hará real en nuestra vida. Jamás tendremos convicciones personales, jamás tendremos una revelación personal de todo lo que el Señor nos está diciendo. Entonces dice, sabemos que todas las cosas cooperan a bien. Esto solamente lo podemos entender cuando nuestra confianza en Jesús está sólida, cuando Dios nos ha hablado y nos ha ayudado a creerle a través de nuestra fe. Dice, de modo que pase lo que pase, el poder transformador de la providencia de Dios hace que la fe perfecta se convierta en realidad palpable, obrando en nosotros de forma personal, que en el fondo es el propósito de Dios para con sus hijos. Entonces, todo lo que Dios nos está informando a través de su palabra es porque Él desea que nuestra vida y nuestra relación con Él sea algo real, por más que estamos todavía viviendo en este mundo y que tenemos que creerle por lo que estamos oyendo y no por lo que estamos viendo. Pero nuevamente, toda esa información que nos es dada a través de la revelación de su palabra tiene que ser probada, porque si no, jamás podremos decir honestamente que todo obra para bien, todo está obrando de forma que Dios se va a glorificar en nuestra vida y a través de nuestra vida. ¿Se dan cuenta? Dice, en la vida, para cada detalle del sentido común, existe su equivalente en la revelación divina, lo que nos permite probar a través de la experiencia práctica aquello que creemos y afirmamos que Dios es. Entonces, simplemente está diciendo lo mismo, que aquellas realidades espirituales que estamos aprendiendo en la palabra, si nosotros no estamos dispuestos a ponerlo en práctica, jamás entenderemos que realmente hemos nacido de nuevo, no entenderemos que realmente el Señor nos conoce, nos ama. Todo eso viene a través de la práctica. No podemos simplemente negar nuestro sentido común porque decimos que somos personas de fe, pero tampoco podemos ser personas de fe cuando queremos que todo se nos explique y no queremos poner un paso hacia adelante. Dice, la fe es un principio activo que coloca siempre a Jesús en primer lugar. Imagínense, la fe es un principio activo que está siempre cediendo el paso al Señor en vez de demandar lo que uno quiere. Muchos de nosotros entendemos por fe como que,
Tú en el nombre de Cristo Jesús simplemente le dices lo que quieres y le dices a esa montaña que se mueva para que puedas subir en tu trabajo, para que puedas tener éxito en tal cosa y tal cosa. No, la fe bíblica es cederle el paso al Señor a través de lo que Él mismo nos ha revelado, a través de su palabra. Pero si no lo ponemos en práctica, entonces jamás tendremos ese regalo del cielo de conocer al Señor. Entonces dice, la vida de fe, dice, Señor, tú lo has dicho, parece irracional, pero voy a seguir adelante con atrevimiento, confiando en tu palabra. Y si vemos Mateo capítulo 6, versículo 33, encontraremos que el Señor dice que busquemos primero su reino y su justicia. Es decir, en todo lo que hagamos, pongamos sus intereses, pongamos su propósito, su mensaje por encima de todas nuestras agendas y realmente aprenderemos por experiencia que el Señor jamás mentirá, que el Señor jamás defraudará a aquellos que están realmente confiando en Él. El transformar la fe del intelecto en poder interior, haciéndola una posesión personal, comporta no a veces, sino un proceso de lucha. El transformar, la fe del intelecto en poder interior, haciéndola una posesión personal, comporta no a veces, sino siempre, un proceso de lucha. Qué necesidad de leer esto correctamente. Lo que el hermano está diciendo, que la lucha que nosotros tenemos simplemente entre aquí nomás y el comportamiento es continua. No es como que, mi fe está siendo probada hoy o a través de estas circunstancias. No, nosotros todos los días estamos siendo retados en pensar con la mente de Cristo y no pensar con nuestra mente antigua. Y es una lucha constante. Las personas que piensan que la lucha va a subsistir en algún momento son las que se descuidan y pierden mucho tiempo y pierden mucha oportunidad de crecimiento por esta misma manera de pensar. Dicen, Dios nos coloca en medio de circunstancias determinadas para ejercitar nuestra fe hasta que se convierta para nosotros en un valor real. Dios va a ponernos y va a probarnos constantemente porque Él tiene un fin, tiene una meta. Muchas veces nosotros ni siquiera tenemos metas, no tenemos algo como un blanco al cual nosotros estamos intentando llegar. Entonces, no somos intencionales y casi ni siquiera podemos medir ningún tipo de crecimiento porque no estamos viviendo por fe. O sea, que no estamos aplicando lo que estamos aprendiendo de la palabra, que estamos aprendiendo en cuanto al Señor. El Señor dice, pruébenme a ver si realmente lo que yo digo en la palabra es lo que la realidad, ¿verdad? Dice, hasta que no conocemos a Jesús, Dios es para nosotros un mero concepto y difícilmente podemos tener fe en Él. Pero cuando oímos a Jesús decir, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, el concepto se hace realidad y nuestra fe se expande sin límites. La fe abarca a la persona entera en correcta relación con Dios por medio del poder del Espíritu de Jesucristo. Estamos hablando no una fe de poder hacer lo que querramos, sino realmente una fe que es una confianza, pero una confianza en el Dios que se ha revelado por medio de su Escritura. El Señor nos ha dado toda una historia. El Señor se ha revelado durante toda la historia de la humanidad y hacemos bien en conocer quién es Él, qué es lo que Él está haciendo para nosotros someter nuestra vida a Él y no pensar al revés. Bueno, gracias por haber estado conmigo nuevamente hoy. Espero de todo corazón verte mañana.